Hola, llamaba para concertar una entrevista. Para hoy mismo, si ha de ser posible, dijo la voz. ¿Quién habla? He hablado antes con su secretaria y me dijo que llamara por teléfono para concretar una cita. ¿Podrá ser hoy? Mi nombre es Cecilia. Qué mujer más insistente. Si no la atiendo, no me la sacaré de encima nunca, pensó Cintia para sus adentros. Bien, le dijo al fin, pero no era mi secretaria. Fui yo quien habló con usted. Ah, lo siento. Es que creía... Dentro de media hora, la interrumpió Cintia. Puede pasar usted por aquí y tendrá su cita, hoy mismo, conmigo. De acuerdo, muchas gracias. Una gran alegría cubrió a Cecilia cuando colgó el teléfono del bar donde se hallaba y que lindaba con el edificio del consultorio. A continuación marcó el número de su trabajo y se excusó diciendo que aquel día no podría asistir, ya que se hallaba con fiebre y mareos. El encargado, que fue quien contestó la llamada, expuso su justificada duda ante el detalle de que el número de teléfono que aparecía en su registrador de llamadas, es decir, el teléfono que ella utilizaba en ese momento, difería del que él tenía registrado como de su casa. Ella objetó sin dudar que no estaba en su casa, sino en la consulta del médico. El hombre, tras un instante de vacilación, aceptó la excusa resignado. Tras colgar, fue a sentarse en una mesa y pidió un café con leche y un croissant para hacer tiempo mientras aguardaba el momento de enfrentarse a la mujer que se disputaba a su hombre. El tono de voz de Cintia le había tranquilizado y hasta le había inspirado respeto. Cumplido el plazo, Cintia recibió a Cecilia con la mayor de las indiferencias, inclusive con un esmero por muy debajo del usual frente al que podía considerar el más insignificante de sus pacientes. La primera impresión que le causó fue el de una chica reprimida sexualmente y con ausencia de cariño durante la niñez. Su mirada esquiva le daba la certeza que poseía algún tipo de complejo de inferioridad, debido también a que no soportaba mirar directo a los ojos durante mucho tiempo. Se dieron la mano con diplomacia y, con un gesto que parecía más destinado a espantar una mosca que invitarla a entrar, le indicó que pasase a la sala. Observó también que avanzaba a pasos cortos y dubitativos, lo que parecía significar inseguridad, o tal vez miedo de enfrentarse a situaciones nuevas. Le pareció también en que llevaba su cabello, poco abundante y un tanto quemado en las puntas, mostrando cierta grasitud, sin duda por la falta de una limpieza aplicada. Tales juicios constituían una vieja costumbre en Cintia, ni bien hacía contacto visual con algún nuevo paciente. Cecilia, por el contrario, sintió desde el primer momento una genuina admiración por Cintia. Consideraba su belleza física incuestionable y le impactó nada más verla. Asimismo, la gran seguridad con la que hablaba, con la que desplegaba sus gestos y, hasta la manera que tenía para apartarse el cabello de la cara, le produjeron por sí mismos un deleite que le hicieron olvidar por un instante el por qué estaba allí. Puede pasar por aquí, ese es mi consultorio. Tras decirle esto, Cintia señaló con el dedo el despacho interno, lugar donde llevaba a cabo las sesiones. Cintia se sentía cansada pese a ser aún temprano por la mañana, y lo último que quería era atender a un paciente. Cavilaba en su interior la forma más rápida de sacársela de encima. Una vez que entraron, Cecilia quedó fascinada por la belleza del lugar, al cual encontró muy luminoso y decorado con gran gusto y elegancia. Se había quedado parada ni bien había dado 2 pasos desde la puerta, y su mirada se centró en el viejo escritorio, que era de un roble añejo y contenía sobre su superficie algunos papeles dispersos. Tras girar la cabeza, apreció la gran biblioteca rebosante de libros de todos los tamaños y colores.
Predominaban en el centro las enciclopedias, conteniendo una docena o más de ejemplares idénticos, mientras que a los lados había otros volúmenes de distintas características. En las estanterías inferiores estaban las novelas, las cuales estaban ordenadas esencialmente por tamaño. Cecilia se preguntó si también estarían ordenadas por temas, ya que sería difícil hacerlas coincidir según el tema y respetando las dimensiones de cada libro. Finalmente, sobre la base y junto a un péndulo, divisó el brillo destellante de la lapicera de oro. «Puede sentarse aquí mismo». El tono de voz de Cynthia denotaba un evidente fastidio ante la inmovilidad de Cecilia. Se sentía incómoda además cuando una mujer escudriñaba en su terreno. Le indicó con el dedo erguido el sofá destinado a los pacientes. Antes de sentarse, Cecilia le dio la tarjeta que en todo momento había sostenido entre sus manos. Cynthia la miró con desinterés y al no percibir nada distinto con las restantes provenientes de la misma imprenta, la arrojó sobre el escritorio sin ser vista. Tomó una silla y se sentó con el respaldo al revés, de frente a su paciente y de espaldas a la biblioteca. Sin mirarla en ningún momento, enfrascada en la higiene de sus uñas, usando a su vez las uñas de la otra mano, pasó a referirle cuáles eran sus honorarios, el mínimo de sesiones y otros datos concernientes a su primera audición. «Muy bien, Cecilia, cuéntame qué es lo que te pasa». Cecilia había escuchado innumerables historias acerca de las sesiones con los psicoanalistas, la mayoría referidas por amigos o simplemente las había visto desarrollarse en películas. Pero el tono empleado por Cynthia, de alguna manera, la decepcionó. Esperaba tal vez un intento más esmerado de lograr su confianza, algún gesto por hacerla sentir cómoda y segura en aquel lugar para ella desconocido, para que de ese modo pudiera revelar lo que acontecía en el fondo de su ser. Pero ese, «cuéntame qué es lo que te pasa», le sonaba hasta desafiante. Querer indagar fríamente sin conocer apenas su tono de voz era algo que Cecilia no había imaginado. «Bueno», comenzó tímidamente, «la verdad es que me suceden varias cosas. Pero en este momento lo que más me preocupa es lo difícil que se ha vuelto la relación con mi novio». «Ya veo», contestó Cynthia, alzando levemente la mirada. «¿Desde cuándo se conocen?» «3 años». «Veamos. Sexualmente, ¿cómo definirías la relación?» En esta oportunidad quedó estupefacta. Consideró aquel atrevimiento como inaudito. También era cierto que no estaba segura si este tipo de preguntas era frecuente en una visita al psicólogo. De todas formas, y ya viendo que su psicóloga era bien directa e iba al nervio del asunto sin rodeos, decidió jugar de igual a igual. Acomodándose en el sofá, le dijo: «Mira, nuestras relaciones sexuales son de lo más normales. El verdadero problema es que él me engaña, y aunque sé que no es la primera vez, tengo la certeza de que en esta oportunidad corro grave peligro de perderlo para siempre, puesto que...» «Cecilia», la interrumpió Cynthia, a la vez que frenaba un bostezo con la mano. «Vamos a ir paso por paso. Si te he preguntado por tu vida sexual, es porque desde luego es de vital importancia para mí saber cómo se desarrolla esta. Y, sin menospreciar tu definición de vida sexual normal, me gustaría ser yo misma la que evalúe si en efecto esta se desarrolla dentro de los parámetros normales. Como sabrás, existen infinidad de casos donde ciertas represiones sexuales o abusos durante la niñez se alojan de un modo indeleble en el subconsciente de los individuos, logrando así menguar en sus estados de ánimo y, por consiguiente, terminando por afectar el transcurso normal de sus vidas adultas. Sufren severos traumas que no pueden ser percibidos por ellos mismos por haberse depositado involuntariamente, y como te he dicho antes, en el subconsciente. Por favor,
Si me va a hablar de esta manera, no voy a entender nada. Necesito que me hable normalmente. La verdad es que soy bastante inculta, y si se empeña en utilizar ese vocabulario complicado, se me van a escapar la mayoría de las cosas. Cynthia sonrió exhibiendo una hermosa dentadura blanca y de perfectas formas. Había sentido aquello como una especie de triunfo, y comenzó a olvidarse que quería deshacerse de ella en un instante atrás. En su interior había comenzado a esbozarse una leve curiosidad por la joven que tenía delante. De acuerdo, continuó, pero puedes tutearme. Lo que quiero saber es si mantienen relaciones sexuales regularmente, es decir, si lo hacen todos los días, o una vez cada 2 días, o una vez a la semana, al mes. Bueno, dijo Cecilia mirando al techo. Por lo general lo hacemos 3 veces a la semana. Bien, eso es lo que quería saber. ¿Has visto que no era tan difícil? Las últimas palabras habían sido pronunciadas con cierto sarcasmo, y Cecilia lo había percibido. Cynthia había subestimado a Cecilia, y ahora ésta agudizaba sus sentidos, pues además percibía cierta actitud enigmática en su psicóloga, y comenzaba a desconfiar que aquello fuera debido a su primera entrevista. A continuación, Cynthia comenzó a preguntarle lo relacionado con sus padres, acerca de los recuerdos más importantes de la infancia y, un poco después, cómo había sido su primer contacto con el sexo opuesto. Cecilia comenzó a responder sintiéndose cada vez más segura, pero, sin saber por qué, comenzó a bostezar regularmente mientras lo hacía. Había tal vez cierto intento de vengarse haciendo incomodar a Cynthia con el mismo gesto que tantas veces le había visto hacer. Cynthia comenzó por vez primera a inquietarse. Estas actitudes en un nuevo paciente le molestaban enormemente. Tenía una gran autoestima y lo que hacía Cecilia lo consideraba un insulto. Con un movimiento de la mano la invitó a abandonar el sofá y a sentarse en la silla frente al escritorio. Apeándose de la silla en la que estaba, se dirigió a su vez a la otra, que yacía del otro lado del escritorio. Era la primera vez que quedaban cara a cara. La silla de Cynthia era más bien una especie de sillón sumamente acolchado, y al dejarse caer sobre él, se escuchó un pitido agudo de aire que escapó por algún orificio, quizás destinado para tal efecto. Cecilia contuvo una risa fingiendo un estornudo y se tapó levemente la boca. Aquel sonido le había parecido de lo más divertido. Se formó un silencio espontáneo y ambas se miraron sin saber por qué contribuían a aquel segundo de mutua observación. Si bien Cecilia ya estaba mirándola cuando aquella sintió sus pupilas negras sobre sí, el tiempo se prolongó arrastrándose. «Tienes una mirada verdaderamente fuerte», dijo Cynthia. Cecilia solo respondió a aquellas palabras haciendo un leve arqueamiento de hombros, como si sintiera vergüenza. A continuación, Cynthia reunió algunos de los papeles que estaban desperdigados sobre el escritorio y tras intentar darles un orden a uno de los costados, se propuso seguir la rutina habitual de sus sesiones. Abrió el primer cajón de su escritorio y, pensando hallar unas hojas en blanco, se topó con que sus pensamientos volvían a turbarse. La imprevista visión del revólver que hasta ese momento había olvidado la sumergió en tal fascinación que se olvidó de la presencia de su paciente. Era como si lo contemplara por vez primera. Su niquelado reverberaba de un modo curioso al recibir la luz del techo desde aquel ángulo. En situaciones similares, Cynthia tenía la costumbre de ausentarse mentalmente. Por lo general ocurría cuando atendía a algún paciente que menospreciaba o simplemente cuando trataba con alguien a quien consideraba inferior y que no merecía su total atención. Al encontrar un interés superior en algún sitio,
ya fuera frente a una cosa inclusive otra persona, se decidía a ignorar al individuo con el que hasta ese momento había estado y hacía de cuenta como si se hubiera ido o como si nunca hubiera estado ahí. Al ver el reluciente revólver, su mente viajó en el tiempo y se reencontró con la voz del vendedor de la armería cuando le explicaba su peculiar definición de las personas que portan armas. Un arma, por lo general, es utilizada por personas que tienen miedo o desconfianza, y al tenerla cerca se sienten más seguros. Las palabras del vendedor habían sido dichas mientras envolvía la caja con el papel madera. Había considerado, tras escucharlo, que aquel sujeto poseía más vocación para la psicología que ella misma. Volviendo de su abstracción y dejando que su mano recorriera libremente la empuñadura del arma, dijo: «Mira, Cecilia, todo lo que te pregunto no es por un capricho mío. La profesión que he estudiado trata de profundizar en problemas como el tuyo, donde los verdaderos males permanecen ocultos bajo formas y no podemos verlos con claridad. Quiero que entiendas que los problemas que tienes con tu novio quizás esconden en su trasfondo unos orígenes distintos a los que percibes a primera vista». «Ajá», dijo Cecilia. «Asimismo, no debemos olvidar la naturaleza masculina, que en gran medida es incomprensible a nuestros ojos. Esto es debido también a que ellos no pueden ver las cosas como nosotras. La soledad, el individualismo y otras muchas inclinaciones que tanto nos espantan, a ellos les atraen en demasía. Fuera de la contemplación contemporánea que queremos tener del mundo, las mujeres somos las principales responsables de la procreación de la especie, y por tanto, nuestra naturaleza está sujeta a servir a estos fines. Nuestro intelecto, salvo en raras ocasiones, está al servicio de dicha naturaleza y obra según ésta sea satisfecha o no. Quizás por eso discrepamos tanto las mujeres de los hombres, pues mientras nosotras queremos una estabilidad, un lugar seguro y una pareja permanente, ellos por lo general son ávidos por la aventura y lo desconocido. Cierto es también que existen hombres que se someten sin más y cumplen con todos nuestros deseos, pero hay algunos espíritus masculinos que no pueden doblegarse a estas exigencias femeninas y tienen, por decirlo de una manera que me entiendas, salir al ruedo una y otra vez». Cecilia escuchaba con atención, pero no entendía aún por qué Cintia permanecía con la mano en el cajón del escritorio. «A lo que quiero llegar», continuó, «es que todo lo que te angustia como un problema, que te comprime y te aflige, es tan solo la presión que ejerce la naturaleza desde el fondo de tu ser, que te impulsa a procrear y a defender al que ha sido elegido, no por ti, sino por esa naturaleza, a darte hijos y la seguridad de un hogar». Cecilia escuchaba aquellas palabras con cierta emoción, pues creía que esa mujer estaba por fin comenzando a comprenderla, aunque también le parecía muy extraño cómo había cambiado el color de su rostro y cómo al hablar parecía dirigirse a otra persona, o tan solo parecía hablar consigo misma. Por esta razón, su incomodidad al escucharla iba en aumento y, entre inquietud y emoción, movía los dedos de los pies dentro de sus zapatos. «También creo», prosiguió Cintia, acariciando el percutor del revólver, «que se puede, no sin una larga e infatigable lucha, ejercer un dominio sobre esa naturaleza, primero, y sobre el sexo masculino, después. El problema de nosotras las mujeres es que siempre vemos todo subjetivamente. Hay quien dice que no hay otra forma de ver las cosas, y que ambos sexos solo pueden percibir el mundo de esta forma. ¿Y quién dice esto? Los espíritus y mentes débiles. Al ser nosotros, los humanos, una especie desprovista de armas y velocidad para escapar de los predadores y a un entorno hostil, y también ante la necesidad de proveernos del alimento necesario del día a día,
Hemos sido desde el comienzo dotados con el intelecto, que es en realidad nuestra arma. Ahora bien, si pudiésemos utilizar esa misma arma para lograr liberarnos de una naturaleza que, como pienso, ha conjurado sobre nuestras cabezas el irremediable destino de nacer, reproducirse y morir sin ninguna variación real, pues cualquier estigma de originalidad es pura subjetividad, como te lo he dicho antes. Mi propuesta es, entonces, utilizar esas mismas armas que poseemos para esa comedia que se nos ha destinado y rebelarnos para alcanzar una verdadera liberación de la mujer. Pues el peor engaño del que hemos sido víctimas es nuestra propia fe en lo que hasta ahora viene manifestándose socialmente como liberación femenina. ¿Crees acaso que copiar al hombre nos hace libres? Hasta ahora solo se ha seguido los pasos del hombre en cuanto a independencia, ambiciones de poder y pensamiento. Al día de hoy, sabemos que las mujeres tenemos las mismas capacidades intelectuales que el hombre y que la mínima diferencia de peso en el cerebro entre los sexos no significa nada, como se creía en la antigüedad. ¿Me sigues hasta aquí?, preguntó a Cecilia mirándola fijamente. Cecilia aún intentaba ordenar todas aquellas ideas, todas aquellas palabras desconocidas. Sin embargo, había logrado insertarlas en su cabeza en un contexto general, por lo que pudo captar el discurso a grandes rasgos. Asintió con la cabeza y dijo con algo de timidez: «Te entiendo perfectamente, pero yo no tengo problemas y quiero cumplir con esa naturaleza. No tengo grandes pretensiones. Solo quiero tener un hijo, una familia. Quiero cumplir con lo que me ha sido encargado por ella». «La naturaleza», interrumpió Cynthia, «tiene previsto que en las especies haya individuos que se reproduzcan, y tiene previsto que haya otros que no. Así que, visto de ese modo, hagas lo que hagas, habrás cumplido. Ay, Cecilia, lo que persigues con sueños artificiales que te han inyectado socialmente, del mismo modo que se inserta un programa en un ordenador. Solo la inteligencia puede ayudarte a desprenderte de ese equipaje inútil. ¿Te gusta leer? No mucho. Qué lástima. Yo podría recomendarte buenas obras para aclararte las ideas. No sabes las maravillas que puedes encontrar en las lecturas de los grandes, Schopenhauer, Thomas Bernhard. La desconfianza iba en aumento a ojos de Cecilia. Ya no le quedaban dudas acerca de que se estaba saltando las normas ortodoxas de esa, su primera consulta. Sí, Cecilia, si pudieras elevarte lo suficiente a través de tu inteligencia y desprenderte de unas obligaciones que yo defino como prescindibles, podrías ver que puede haber grandes perspectivas siendo una mujer y no una mísera porción de tarta que los hombres y la testosterona nos han concedido. Para mí no está tan mal, acotó Cecilia, sintiendo que necesitaba participar. Si es que hay igualdad y respeto. Ja, ja, interrumpió otra vez Cynthia. Ese es otro cuento que quieren que nos traguemos, lo de la igualdad. Nadie quiere igualdad. El machismo ha sido el modo de desplazarnos porque nos temían. Siempre le hemos producido inquietud. Entonces mejor considerarnos inferiores y destinadas a cuidar a su prole y calentarles el café. No, Cecilia, no. Hasta en algunas civilizaciones han optado por cubrir a las mujeres con velos, para no verlas, para no sentirse tentados, para no darse cuenta que en realidad estamos dentro suyo y siempre hemos tenido el control y los hemos enviado, nosotras, a buscar empresas imposibles, a generar guerras y aniquilarse los unos a los otros en pos de tranquilizar el infierno que tienen en ellos por nosotras. Sí, una vez hasta leí que atribuían el constante agitar de la cola en el diablo destinado a esconder que en realidad tiene vagina. Como mujer, tenemos que combatir simultáneamente contra dos frentes. Uno, la hostilidad del macho que quiere ejercer un dominio sobre nosotras, convirtiéndonos en sus juguetes para usar y descartar a capricho. Y la otra, la naturaleza,
que nos acomete desde dentro, haciéndonos sufrir por aquello que mediante la inteligencia podemos desprendernos. Cecilia percibió en ese momento cómo brillaba desde el labio inferior de Cynthia un filo hilo de saliva que se le había desprendido al acalorarse en su discurso. Ya no tenía dudas de que su psicóloga se había dejado llevar por una implicación personal y comenzó a esquivarle la mirada. Seguía moviendo los dedos de los pies dentro de los zapatos y sentía además como cada vez le costaba respirar mejor en aquel sitio. El aire acondicionado seguía fiel en las alturas. Tras un silencio en donde Cynthia misma pudo recapacitar por sentirse acalorada, intentó serenarse uniendo los dedos de ambas manos para hacer crujir los huesitos. Pensó que se había dejado llevar por un impulso que, aunque al principio no supo de dónde provenía, en ese interín, en aquella tregua que se había dado en su monólogo, pudo dilucidar que la causa era que veía en Cecilia muchas de sus más arraigadas creencias. Apartó finalmente la mano del revólver y cerró el cajón. «Perdona», continuó, «me he dejado llevar por las palabras. Pero debes saber que todo aquello que te ocurre a ti también me ocurrió a mí alguna vez, hace mucho, y estando contigo. Es como si lo reviviera. En fin, te pido disculpas». Abrió el segundo cajón y extrajo una hoja en blanco de un gran montón que allí había. Tras agitarla en el aire, la extendió y la dejó caer sobre el escritorio, ante la mirada atenta de Cecilia. Adoptando la misma actitud monótona que empleaba en las sesiones corrientes, cogió de ese mismo cajón un pequeño lápiz y se lo dio a Cecilia, quien lo tomó con obediencia y con una curiosidad que rayaba en lo infantil. Todavía no llegaba a comprender qué era lo que quería de ella. «Quiero que me dibujes lo primero que se te venga a la mente. No sé, una persona, un árbol, lo que quieras». Cecilia, quien dudó y tuvo que guardar unos instantes más para lograr ordenar sus pensamientos, alineó la hoja hasta que ésta estuvo perfectamente ante su mirada. Luego comenzó a blandir el lápiz en el aire como si ya estuviese dibujando, mientras sacaba la lengua en señal de no lograr concentrarse. Cynthia percibió esto con enfado y le gritó: «Lo primero que se te venga a la mente». Cecilia sintió como se le humedecían los ojos. El llanto pujaba por salir y amenazaba con cegarla. Lo que se le venía a la mente la perturbaba. Finalmente sujetó la hoja con una mano y con la otra se lanzó a dibujar a gran velocidad. Cynthia no apartó la vista de la hoja ni un momento mientras el lápiz se movía, aunque debido a la perspectiva invertida que tenía, no lograba ver el dibujo con claridad. Cecilia logró al fin concentrarse y aceleró los detalles finales del dibujo al tiempo que hacía unos extraños sonidos con la boca como si estuviese mascando chicle. Al terminar, arrastró la hoja hasta el alcance de Cynthia. Esta la giró y al ver lo que allí había dibujado, abrió los ojos de una manera tal que parecía que iban a caérsele sobre el escritorio y sobre la hoja. Alzó el dibujo y lo observó a pocos centímetros de su cara para verlo mejor. «¿Qué es esto?», preguntó al fin. «Ya sé que no dibujo muy bien. Te he preguntado qué es esto, no si dibujas bien». «Bueno, un gatito». «¿Un gatito?». «Sí, bueno. Fue lo primero que se me vino a la mente». «Bien». «Sin duda, es una de mis peores pacientes. Este tipo de mujer me hace replantearme si he elegido la profesión de mi vida», pensaba Cynthia para sus adentros, al tiempo que se levantaba de su sillón y comenzaba a caminar por el consultorio. Siempre necesitaba ponerse en movimiento cuando había algo en sus consultas que la ponía nerviosa. Luego de interrumpir su andar, le dijo: «De acuerdo, continuemos. Háblame de tu novio». «Sí,
Eso es lo que me tiene mal. Cuando nos conocimos, todo parecía indicar que era el hombre de mi vida, que era el elegido para darme hijos y la seguridad de un hogar. Cintia, que en ese momento se había detenido y rascaba con su zapato lo que parecía ser una mancha en el suelo, elevó la mirada para observar a Cecilia. Pero aquella no lo advertía, pues se había enfrascado en su propio monólogo al que, por fin, conseguía extraer de su pecho comprimido. Los ojos de Cintia destellaban cierto menosprecio y, antes de proseguir con su marcha sin destino por la sala, masculló entre dientes: pobre ilusa, todo lo que te he dicho y sigues insistiendo. Sin embargo, comenzaría a darse cuenta que el caminar en esta ocasión no conseguía sosegarla. Cecilia decía: yo sé que él tiene un carácter muy inquieto y necesita hacer muchas cosas todo el tiempo. Sale con sus amigos, también lo hace conmigo, aunque cada vez menos. Desde hace mucho tiempo estoy convencida de que él me ha engañado varias veces. Él cree que yo no lo sé. Sin duda piensa que soy un poco tonta. Aunque al principio esto me enfurecía, tuve que admitir que esa parte oscura de él pertenece a su forma de ser, y negarla sería como renunciar a él mismo. Ahora bien, había llegado a acostumbrarme a estas evidencias de un modo casi enfermizo. Las aceptaba porque sé que en parte eran alimentadas por mi imaginación, puesto que solo descubría pequeñeces como un aroma, un cabello diferente al mío, etc. También estaba la posibilidad de que todo aquello lo hubiera imaginado yo misma, asustada ante la posibilidad de perderlo. Entonces, ante la remota posibilidad que no fuera verdad, preferí vivir con la duda a arriesgarme a que llegara por fin el día en que no lo viera más. Pero, sin embargo, no había llegado a imaginar lo terrible que podía llegar a ser tener una verdadera certeza ante mis ojos. Una certeza que, de un modo tal que parecía que lo hubiesen escrito, demostraba que mis peores temores se cumplían. Iba a perderlo para siempre. Si me preguntas cómo llegué a esta conclusión, hasta creerás que estoy loca. Mejor será que me calle. He tratado sin suerte de descubrir la razón, pero es inútil. Solo me confundo más y más en cuanto me propongo hacerlo. Pero lo sé. Desde mi corazón lo sé. Sé que no puede haber error. Desde hacía unos instantes, Cintia había detenido su marcha y contemplaba a Cecilia con una nueva curiosidad, con un interés como si se hallase ante la consulta de un nuevo paciente. Parte de lo expresado había pasado a confundirse con su propio pensamiento. Esta nueva curiosidad encontraba sin embargo a sus nervios agitados y el indeseado recuerdo de las voces que en su pasado le habían aterrado tanto aparecieron otra vez. Dándose cuenta que estaba cada vez más lejos de serenarse, se acercó hasta el escritorio y dijo: créeme que sé a qué te refieres. Es una especie de intuición que poseemos nosotras las mujeres. Yo misma lo he sentido en varias oportunidades. Es más, y aunque no viene el caso, permíteme que te cuente que en este preciso instante me pasa esto con un muchacho que hace poco he conocido. He tenido la oportunidad de conocer a muchos hombres, pero la mayoría de estos se mostraban ante mi interés como lo haría mi apetito ante un ladrillo. Pero he aquí que, el día menos pensado y de la forma más inaudita, llega uno que termina por alterar nuestros sentidos. Esto es lo que me pasa a mí, interrumpió Cecilia. He conocido a muchas personas que han desaparecido casi sin que me diera cuenta. Pero, finalmente aparece uno. Ese es el caso de mi novio, que irrumpe violentamente y algo dentro hace clic. No sé, es un terreno donde no se puede razonar. Por más que su forma de ser sea desfavorable en todos los aspectos, hay un sentimiento que los supera a todos aplastándolos, y ese sentimiento es el amor. Bueno, alto ahí. El amor también puede ser considerado
como la simple visión poética de una obsesión cerebral. Pero existe, y lo sabes. Puedo reconocer que existe ese sentimiento particular hacia un hombre que nos hace desplazar la razón a un segundo plano. Podría darte la razón después de todo si consideramos el hecho de que tú llamas con un nombre a una cosa que es bien distinta, pero reconozco que quizás en ese aspecto seamos vulnerables sin sentido. Cecilia creyó percibir por primera vez en su psicóloga un vestigio de emoción en los ojos, y sin saber por qué, se levantó de su silla y se aproximó hasta ella. Se encontraba realmente emocionada. Sentía que había dejado abandonar su tono profesional y la comprendía como un igual. Anduvo con paso aletargado hasta llegar a su lado y, todavía con cierto temor a ser rechazada, la tomó de las manos. Cintia, que en un primer momento quiso apartar las suyas para guardar las formas, al sentir el calor que desprendían las manos de aquella chica, se las dejó estrujar e, incluso, apretó ella misma con fuerza. Se miraron en silencio. Entonces Cecilia, quien venía soportando un ahogo molesto en el pecho, comenzó a sollozar. Cintia confirmó la sospecha que tenía de que aquella muchacha quería llorar, pues venía observándole los ojos inflamados. Pero lo que no esperaba era que ella misma sintiese los suyos nublados por una confusión que escapaba a su habitual dominio. La entrega de Cecilia continuaba, a su vez que la confianza en esa mujer contra la que se acurrucaba. Sintió finalmente cómo de sus ojos se derramaban verdaderos lagrimones, los cuales se deslizaban por las mejillas como niños en un tobogán. Cintia se mantenía aferrada a su postura profesional y expulsaba al llanto amedrentándolo hacia sus adentros. Se decidió a tomar a Cecilia de la cabeza con un aire casi maternal, mientras proseguía su propia lucha interna por alcanzar la calma. Así permanecieron algunos minutos y solo perturbaba su inmovilidad los espasmos que Cecilia experimentaba. Secándole las lágrimas del rostro y sin dejar de abrazarla, le dijo: «Eres una chica sensible, eso está bien. Deberás luchar entonces por aquello que quieres». Cecilia alzó sus ojos húmedos. «Pero no olvides que es inútil perseguir una felicidad estática, pues no existe. Ve tras la suma de los momentos de plenitud en la lucha del día a día, de cada centímetro de conquista sobre una tierra que se hunde bajo tus pies. Busca la dicha en la contemplación del instante en tiempo presente. No esperes a que eso que realmente te importa se pierda en la lejanía del tiempo. Si lo que quieres es a ese hombre, conviértete en su sombra. Introdúcete en lo que lo emociona, en lo que desea y busca. De ese modo lo tendrás a él bajo tu poder, pues será su sueño, y el sueño es quien manda. Si por el contrario deseas ir aún más lejos, que es lo que yo te aconsejo, empieza a conocer el encargo que la naturaleza ha puesto en tus entrañas para así aprender a desembarazarte de sus injustas obligaciones. Anímate a vivir una existencia real en la plenitud de un ser completo e individual». Si bien Cecilia no alcanzaba a comprender todo lo que Cintia le había dicho, podía percibir en conjunto el gran desgarro y sentimiento que esas palabras profesaban. Sin embargo, existía una discordancia que no le dejaba disfrutar por completo del momento. El rostro de Cintia había empalidecido y al decir aquellas palabras prácticamente no la había mirado a los ojos ni una vez. Sentía como si, el inspirado discurso, tuviera como verdadero destino sus propios oídos. Cecilia se había sentido como un simple espejo que había sido colocado ante quien necesitaba decirse algunas verdades. Tras un nuevo silencio, en donde finalmente cruzaron sus miradas, Cintia tornó a secarle la humedad de las lágrimas. Cecilia cerró los ojos al sentir la mano resbalándole por la mejilla y afloró en su estado de ánimo lo que querían hacer y no había hallado aún el momento.
Alcanzado, pues, el momento, una tenue sonrisa le iluminó el rostro. Pero, cuando todo indicaba que aquella sonrisa ya estaba consumada, que aquel gesto había llegado a su apogeo, un temblor venció su cara y comenzó súbitamente a reír. Primero, con cierto retraimiento, pero luego estalló en sentidas carcajadas. Aunque un poco desconcertada al comienzo y, sintiendo como aquellas risas aplacaban su estado de ánimo, Cynthia la imitó por el sencillo contagio que produce ver a otro individuo reír, pero sin saber en el fondo qué había causado aquella repentina hilaridad en su paciente. Ni por un instante consideró esa actitud como una burla a su discurso. Antes bien, pensó que aquella risa tenía una raíz nerviosa. ¿De qué te ríes? Cuéntame, le dijo. Ja, de nada, de nada. Por favor, quiero que lo compartas conmigo. No es nada. Es que pensé que terminaría volviéndome loca. ¿Cómo es eso?, insistió Cynthia, cada vez más interesada. Bueno, había comenzado a ver cosas muy extrañas, que sin embargo no parecían provenir de mi imaginación, sino que parecían verdaderamente reales. Es decir, ¿en qué momento una, en el caso de que se fuera a volver loca, digo, no sería un cambio brusco, ¿no? Repentino. Sería lento, sin vuelta atrás. ¿Podrías decirme qué tipo de cosas veías y dejarme en mí las observaciones psicológicas? Cosas raras, cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Tras secarse ella misma las lágrimas que aún le quedaban en las mejillas, y tragando con esfuerzo, como si con ese acto se desprendiese de lo último que le impedía contarlo todo, le dijo: Verás, cuando me pediste que dibujara sobre la hoja en blanco, no dibujé lo primero que se me había venido a la mente, pues aquello era algo que venía torturándome desde hacía unos días. En cambio, dibujé una bella imagen de mi infancia. Si me preguntás por aquella otra cosa que me angustiaba, te diré, si quieres, que era un círculo. Un círculo casi perfecto que, sin embargo, fue realizado en dos tiempos diferentes. Y el motivo por el que te dije que creí que terminaría por volverme loca era porque vi aquella figura dibujada en la espalda de mi novio, mientras él dormía. Pero espera un momento. Lo más interesante es que solo se convirtió en un círculo porque yo lo dibujé, es decir, lo cerré, pues al comienzo solo era un semicírculo, casi perfecto, como si lo hubieran hecho con un compás, pero que era la huella de una uña, que yo intuí como realizada por una mano extraña, una mujer sin duda, la cual pretendía arrancármelo señalando su carne, marcándomela como territorio propio. Entonces le arañé la espalda imitando la marca, en sentido opuesto, y como he dicho, cerrando el círculo. Parece una locura, ya lo sé. Quizás se haya hecho esa marca por pura casualidad. Pero por alguna razón sé que no es así. Sé que esa señal era la confirmación de mis sospechas, de que estaba por perderlo para siempre. Querían ver si había alguien en casa, y desde luego que lo había. Y ese alguien no estaba dispuesto a compartir el terreno. Todavía se mantenía en el rostro de Cynthia la sonrisa que había nacido tras verla reír a Cecilia. En el fondo, no quería aceptar lo que estaba escuchando como proveniente de la voz de esa chica. Antes bien, con todas las fuerzas de que era capaz, intentaba atribuir a una voz interior el discurso que brotaba de boca de su paciente. Si bien hacía mucho tiempo que las voces no se habían dejado escuchar, la certeza de que las noches anteriores a aquel día no había conseguido hallar sosiego en el descanso, le llevó a pensar que tal vez su mente trataba de jugarle una mala pasada. Al comenzar la sesión,
y durante ciertos momentos que le precedieron, había pasado por su cabeza la fugaz idea de que aquella joven podría ser en realidad la novia de Hernán. Solo fue posible la construcción de esta hipótesis gracias a su inquieta y fértil imaginación, pero también por estimar que Cecilia podría ser la clase de mujer que a él podría llegar a interesar. Por eso es que, aun cuando seguía sonriendo con sinceridad, solo lo hacía por el temor de que aquel fantasma de sus años de universidad reapareciera, aquella sombra llamada esquizofrenia que, sin embargo, en esta ocasión no sería la responsable de las palabras que confirmaban sus temores. Pero, en cierto modo, tuvo que reconocer que ya lo había sabido nada más verla, y no ahí, en el consultorio durante su primera entrevista, sino en la calle, cuando se cruzaron por la mañana al regresar de la armería con su nueva adquisición. Lo supo en la fracción de segundo que sus miradas se cruzaron. Asimismo, al escuchar lo que ya sabía de boca de Cecilia, todos aquellos pensamientos que se agitaban tuvieron que pasar a un segundo lugar, pues sintió que aquella nueva situación comenzaba a afectarle físicamente. Sentía un hormigueo en sus piernas y un calor que había nacido cerca de la garganta o el pecho, y que se asemejó a tomarse un vaso de vodka de un tirón. Comenzó a expandirse por todo el cuerpo, haciendo particular estrago en la cabeza, que parecía pronta a estallar y que latía repleta de sangre caliente como nunca antes. No, esto no está pasando, se decía, insistiendo desde sus adentros, mirando a Cecilia y sintiendo como su respiración se iba embraveciendo. Sus ojos comenzaron a pesarle, y cada vez que pestañeaba, sentía a sus pestañas aguijonear a las pupilas. Finalmente, y cuando sintió que las piernas tenían la intención de salir corriendo, independientemente de que el resto del cuerpo se mostrara dispuesto a seguirlas, tomó la palabra y dijo: ¿por qué mejor no nos sentamos? Estaremos más cómodas y podrás terminar de contarme la historia. Bien, contestó Cecilia, sin conseguir aminorar la emoción que sentía al poder finalmente contarlo todo. Pero lejos de calmarse tras sentarse en su cómodo sillón, Cintia experimentó el malestar centrado en su cerebro, el cual le latía como si la cavidad del cráneo fuera ya insuficiente para albergar su tamaño. Su paciente había dado un giro en el discurso y le refería contra su anhelo las grandes esperanzas sobre el viaje que, según ella, y aunque todavía no era más que un simple proyecto, auguraba grandes esperanzas de enmendar los errores del pasado de los que, después de todo, ambos eran responsables. Sinceramente, decía Cecilia, estoy muy ilusionada con la posibilidad de hacer este viaje. Verás, estoy convencida de que mi amiga Carmen tiene razón. Un viaje a nuevas tierras traerá un cambio de aires y de seguro una nueva oportunidad a nuestra relación. Realmente lo amo con toda mi alma y no estoy dispuesta a perderlo, pase lo que pase. Maldita desgraciada, pensaba Cintia en su interior. ¿Cómo es que me has encontrado? ¿O es que están confabulados? ¿Puede ser esto una conspiración? No, él no sabe nada. Este bicho me ha encontrado, pero no imagino cómo lo ha hecho. La he subestimado. De veras que no imaginé que fuera capaz con esa carita de víctima inocente del destino. Además, es una gran actriz, de las mejores. Pero ¿qué es en el fondo lo que busca? ¡Qué idiota soy! Persigue lo que yo. Pero entonces, ¿por qué devanea así en vez de enfrentarme? Bien, bien, jugaremos su juego, pero en el podio solo cabe una de las dos. Mientras pensaba esto, y sin ninguna intención consciente, la presencia del revólver
había empezado a entreverarse en sus pensamientos en claras imágenes, y el brillo del niquelado resplandecía desde el fondo del cajón, aunque no pudiera verlo. Un disparo en la cabeza y será solo para mí, clamó una voz que, simulando venir de su cabeza, dejó percibir su propio impulso. La claridad con la que fue escuchada le heló la sangre, por lo que miró con disimulo a uno de sus lados, considerando la inverosímil posibilidad de que se la hubiesen susurrado al oído. No había nadie ahí, solo estaba ante su paciente y el discurso, el cual parecía no terminar nunca. Reparó en que aquella voz la había espantado debido a su gran diferencia con respecto a las que escuchaba en el pasado. Las voces que se manifestaban en sus estados de cansancio parecían ser simples ecos de su pensamiento, producidos por el agotamiento de horas de estudio o la presión de enfrentarse a situaciones nuevas. En cambio, la voz que había escuchado instantes atrás parecía ser en efecto pronunciada por un ente con existencia propia y con intenciones desconocidas debido a su tono lúgubre. Como si en aquel instante hubiera entrado una brisa fresca del exterior, sintió como lenta, pero ininterrumpidamente la piel de sus brazos se erizaba al punto de producirle dolor. Decidió ignorar el suceso e intentó concentrarse en lo que su paciente decía. Cecilia, por su parte, se explayaba en el discurso sintiendo un desahogo nunca antes experimentado. En las ocasiones donde podía hablar de estos temas con su amiga Carmen, sentía cierta liberación, pues podía desprenderse de las angustias comprimidas en su pecho. Pero con Cintia, a quien no solo consideraba una profesional respetable, sino que además la veía como una mujer íntegra, un modelo femenino de los más bellos tonos y más seguros y refinados gestos, podía sentir que de su pecho se abrían las compuertas y el dolor partía en torbellinos, dejándola respirar con plenitud. Bien diferente era el estado de Cintia. Tras el erizamiento capilar de sus brazos, la inquietud se había incrementado al punto de producirle angustia, por lo que, sintiendo ya que las palabras entusiastas de su paciente le herían los tímpanos, la interrumpió diciendo: «Bien, espera un momento, deja esto del viaje por ahora y volvamos a lo de la marca en su espalda. ¿Piensas realmente que fue hecha por la mano de una mujer?». Inclinó la cabeza en ese momento al sentir una especie de puntada en las sienes. Cerró los ojos y, aunque sabía que no estaba en pleno dominio de su voluntad, se decidió a seguir interrogando a aquella mujer que ya sabía como su enemiga. Alzó la mirada y, atropellando las palabras y con la repulsión que le producía mirarle a los ojos, continuó: ¿No podría ser, por el contrario, una simple herida al jugar al fútbol, si es que practica ese deporte? ¿O algún que otro rasguño al empujarse entre amigos? Me parece que al hacerle el otro semicírculo, solo contribuiste a alimentar de un modo obsesivo tu imaginación. Deberías replantearte si cabe alguna posibilidad de que hayas, inconscientemente, claro está, buscado un problema donde no lo había. También, y ya que estamos, podrías pensar si en todo este tiempo has tenido dificultades en otros aspectos con Hernán, o si la relación ha marchado siempre bien, si han existido las dificultades desde el comienzo. Es muy probable que esas dificultades sigan mientras dure la relación. Debes saber que hay gran cantidad de mujeres que son propensas al fantasma de la paranoia, son víctimas de los celos y terminan percibiendo cosas irreales. ¿Cómo sabes que mi novio se llama Hernán? Si no te lo he dicho. Silencio. Cintia escuchó la voz de Cecilia como si ésta no proviniera de ella, como si llegara desde lejos, tal si fuera una sirena de ambulancia perdiéndose en la carretera. Sí, me lo has dicho.
¿Cómo podría saberlo si no? ¿Ves? No recordar con claridad las cosas es característico de las mujeres que padecen un trastorno afectivo. Pero Cecilia había bajado la cabeza y guardaba silencio. Un gélido escalofrío había serpenteado por su espalda y se había instalado en los pies. También ella, en el libre flujo de sus fantasías, había pensado durante la entrevista que Cynthia podría ser la clase de mujer por la que Hernán llegaría a perderse. La mujer que incluso le había marcado su espalda. Sus dudas habían comenzado a aparecer cuando le escuchó a ella decir su nombre. Pero, al mirar la manera en que contrajo su rostro, al preguntarle cómo lo sabía, las dudas fueron confirmadas. Cynthia decía: mira, creo que debes pensar si tu novio es realmente el hombre que necesitas. Eres una mujer muy atractiva y no tendrás problemas en encontrar a alguien si te separas. Y, de seguro, esa persona no solo será merecedora de tus encantos, sino que además podrá ofrecerte todo aquello que anhelas. Uno de los grandes problemas de nosotras las mujeres es que pensamos que no podremos hallar una nueva pareja, y el terror a la soledad nos hace conformarnos con lo que tenemos al lado, cuando en la mayoría de los casos merecemos algo mejor. Hay relaciones que están marcadas misteriosamente por la peste de los conflictos, y lo mejor que se puede hacer con ellas es terminarlas de una vez con un corte seco. Hay muchos hombres que poseen grandes inseguridades y pueden complicarle la vida a nosotras las mujeres, aún más en tu caso, donde lo que buscas es a alguien con quien compartir un proyecto de familia. Pero hay hombres que tienen la cabeza bien asentada y pueden cumplir exitosamente con tus expectativas. Mi consejo es que busques esta clase de hombre, y no el que tienes, que según creo y dicho en tus propias palabras, tiene un espíritu muy inquieto y te ha engañado en varias oportunidades. Ya somos personas adultas, y él no va a cambiar, al menos no radicalmente. E intentar modificar o cambiar sus vicios será perder inútilmente el tiempo. ¿Eso es también lo que harás con el hombre que hace poco ha entrado en tu vida?, dijo Cecilia, elevando la voz. ¿El que ha afectado tus sentidos, según tus propias palabras? ¿No será, pues, la misma clase de individuo? El tono y el timbre que empleó Cecilia al decirle aquellas palabras le llegó a parecer a Cynthia proveniente verdaderamente de otra persona. Su rostro se había endurecido como si fuera cemento, fraguando en cámara rápida. Sus pupilas destellaban con un nuevo color herrumbroso, desafiante, con una distancia que los hacía ajenos a toda vida. Sus labios permanecieron cerrados y en el inferior parecía debatirse un extraño temblor. Lo que rige para una, rige para la otra, ¿no es así?, prosiguió Cecilia, demostrando que el mero hablar le dolía. A menos, claro, que sea la misma persona. En ese caso, nos enfrentaríamos a un verdadero problema. ¿La misma persona?, preguntó Cynthia, fingiendo sorpresa y sintiendo su cabeza como una trémula olla a presión. Hubo un nuevo silencio donde se miraron fijamente, mientras los segundos se arrastraban unos a los otros como si llevaran grilletes. Cynthia se propuso terminar la consulta ahí mismo con la frecuente excusa que utilizaba cuando quería sacarse de encima a algún paciente molesto. Pero, cuando iba a comenzar a hablar, sintió un agudo zumbido que, retumbándole en los tímpanos, le obligó a inclinarse sobre el escritorio. Había cerrado los ojos, por lo que pudo escuchar con precisión los gritos que precedieron. ¡Mátala! ¡Mátala! Levantó la cabeza instintivamente, pues creyó que Cecilia había dicho aquellas palabras. Pero al encontrarse con sus ojos repletos de odio y con su boca que dejaba ver el estremecimiento que vencía las mandíbulas, supo con certeza que ella no había sido.
Se tapó los oídos con ambas manos, haciendo presión en la cabeza, como si quisiera machucar a lo que había permitido decir aquello, pues aquello, como ya no le quedaban dudas, salía de su interior. En Cecilia se llevaba a cabo esa agitación que permite asociar todos y cada uno de los símbolos del mundo para constituir un sentido supremo, aquel que indica que todos aquellos símbolos tenían una significación precisa y que además apuntaban a un destino en concreto. Aunque ya no le quedaban dudas, al ver la nueva e insospechada actitud de Cintia, la cual evidenciaba ante su entendimiento de que el peso de que la conciencia hacía ya sus estragos, sintió un estremecimiento que la llevó a querer ponerse en pie, justo un momento antes de darse cuenta que ya lo había hecho involuntariamente. Empujó con el trasero la silla, haciéndola caer al suelo. El ruido del respaldo estrellándose la hizo girarse por un instante. Luego volvió a mirar al frente y dijo: «No voy a abandonar a Hernán jamás». El escuchar el nombre de él en boca de aquella mujer les dio a los demonios luz verde para atacar. «Mátala, mátala, mátala antes de que se vaya». Dispuesta a afrontar lo que viniese, Cintia extrajo del primer cajón de su escritorio el revólver que parecía vibrar y resonar sobre sí mismo. Apuntarla y apretar el gatillo fueron dos actos aislados que sin embargo fueron ejecutados en el mismo segundo. La gran nube de pólvora hizo desaparecer por un momento a Cecilia de los ojos de su verdugo, y el estruendo ahuyentó a los demonios a los subsuelos, dejando en su lugar a un leve pitido monótono que variaba de intensidad. Tras disiparse la nube, Cintia pudo ver el cuerpo de Cecilia en el suelo, pero, un instante después, vio también como lenta, pero ininterrumpidamente, volvía a ponerse en pie. Volvía a mirarla, aunque sus ojos estaban ausentes. No revelaban ni miedo ni dolor, pero desde su abandono se entreveía una ligera intranquilidad. Una vez incorporada del todo, empezó a mirarse el brazo izquierdo primero, luego se inspeccionó el derecho, frotándose los antebrazos y los codos. Luego centró su atención en el pecho y la barriga, al tiempo que se frotaba con las manos como si tuviera hormigas caminándole. «¿Cómo me has encontrado?», gritó finalmente Cintia, sin esperar realmente una contestación. Mordía las palabras como si no salieran de ella, y empleaba un volumen excesivo, pues la sordera momentánea del estruendo persistía. Era como si no hubiese disparado el arma, como si el estallido hubiera sido producido solo dentro de su cabeza. Su respiración se había comenzado a agitar desde que había tomado el revólver del cajón y se incrementaba sin vistas a serenarse. Cecilia había terminado con la inspección de su cuerpo, todavía con la incredulidad de que la bala no la hubiese tocado. El disparo había sido realizado a menos de 2 metros, pero un capricho en su recorrido quiso que el proyectil impactara contra la pared del fondo. Sin embargo, hacerse a la idea de que habían intentado asesinarla comenzó a filtrarse en su conciencia, por lo que su boca comenzó a temblar como si se muriese de frío. A continuación, le invadió una verdadera convulsión en todo el cuerpo. Quería decir algo, pero el gran nerviosismo que padecía le impedía pronunciar palabra alguna. Cerró los ojos y cayó al suelo sobre las rodillas. Cintia la seguía con la mirada y con el cañón del revólver sin saber en qué momento había vuelto a empuñarlo. «¡Dispara, dispara!», gritaban las voces que habían regresado del infierno. Cecilia se incorporó como si estuviese borracha y luego giró temblorosamente enfilando hacia la salida. Sollozaba y arrastraba los pies dando pasitos cortos como si fuera una anciana fatigada. Cuando se hallaba en mitad de la sala, sintió una vez más que las fuerzas volvían a fallarle, por lo que, con el último aliento que tenía, se arrojó contra la biblioteca que estaba a un estiramiento de brazos.
Los libros se estremecieron tras el violento golpe y varios de los objetos pequeños que había sobre las estanterías se dispersaron en una lluvia improvisada. Gracias a que las estanterías se hallaban sólidamente atornilladas a la pared, se salvó de ser aplastada por el inmenso anaquel. Tras un gemido seco que pareció darle nuevas fuerzas, tornó a enderezarse y logró dominar sus extremidades. Luego giró sobre los talones y, dándole la espalda a su rival, quien permanecía inmóvil encañonándola, llegó hasta la puerta, la abrió, pasó el umbral y desapareció dejándola entreabierta. ¡Se va! ¡Mátala! ¡Mátala!, rugían las voces aguijoneándole el cerebro. Saltando hacia atrás, Cynthia se desprendió del escritorio que solo estaba allí para estorbar el deseo de las voces que ya la dominaban por completo. Esquivó como un atleta del sillón que había arrojado al suelo y se lanzó a la carrera a través de la sala como un relámpago mientras blandía el revólver como un látigo. Cuando llegó a la mitad de la sala, apretó accidentalmente el gatillo y un nuevo disparo se incrustó en lo alto del techo. Estaba fuera de sí, y aquel estruendo no pudo menos que incentivarla en sus propósitos. Al llegar a la puerta, la abrió del todo y se adentró en la sala de espera que yacía en total oscuridad. Sentía que su corazón era martillado y revoloteaba entre las costillas. No podía ver nada, y trataba de cortar la negrura con el cañón del revólver como si se tratase de niebla. Desde algún lugar en aquella oscuridad y, bramando algo ininteligible, Cecilia se le arrojó encima al tiempo que le enterraba la lapicera de oro en el cuello. Al caer contra la biblioteca, la había tomado al verla fuera del estuche, pero todavía necesitó unos instantes más en darse cuenta con qué fin. Lo que había sido concebido para escribir sobre el papel penetró en el delgado cuello sin dificultad alguna, y Cynthia emitió un quejido suave, apenas audible, como si se acordara de algo. Tragó saliva y cerró los ojos. La herida se constituía de 2 mortales orificios, los cuales arrojaban sangre a raudales, a pesar de que el arma había quedado firmemente alojada en la carne. Solo le impedía caer al suelo el empeño que Cecilia aún mostraba por enterrársela más adentro, razón por lo que la sostenía en el aire. Tras comprobar que ya no se movía ni respiraba, la soltó. Su cuerpo cayó al suelo como si fuera una muñeca llena de agua. La mano sin vida todavía sostenía firme e inútilmente el revólver que parecía flotar en el charco de sangre. Curiosamente, la lapicera enterrada en el cuello simulaba ser una línea perfecta atravesando un círculo. Cecilia se reclinó sobre el cuerpo muerto y se lavó la sangre de las manos en las zonas de la cabellera rubia que aún estaban limpias. Fue en defensa propia. Ella intentó matarme, dijo en voz baja, mirando en derredor, como si temiera o desease la presencia de algún testigo. Se quedó unos instantes más contemplando el cadáver. La atmósfera se había enrarecido al punto de dificultarle el respirar, aunque ya lo hacía de forma más serena. Miró hacia lo alto y descubrió que lo que le había llamado la atención era el ruido del aire acondicionado que goteaba sobre el cubo blanco. Suspiró como si todo aquello le hubiese afectado más que nada físicamente y salió del consultorio con paso tranquilo y dejando la puerta abierta de par en par. Al quedar la puerta y la ventana abiertas, se formó una corriente de aire por lo que, sobre el escritorio, la tarjeta responsable de traer a Cecilia al consultorio de Cynthia retomó su inquieto vuelo. Afuera, en un cielo cargado de nubes, los aires se convulsionaban coléricos. Luego de ascender transversalmente, la tarjeta golpeó contra el techo primero, y luego se estrelló contra la biblioteca y, dando tumbos, terminó escapándose por la ventana. Comenzaba a caer una lluvia fina,
persistente, por lo que mientras volaba se fue humedeciéndose en su vuelo, ganando en peso y perdiendo en cualidades aerodinámicas. Descendió y se estrelló en la acera, sobre las aguas que se agitaban por su creciente. Serpenteó envuelta en vaivenes frenéticos sobre el torrente, y la alcantarilla al final de la calle se la tragó junto con la basura de las calles que comenzaban a limpiarse.